Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad vamos a estar conversando de redes digitales, parte 2, y vamos a hablar sobre estas cuatro definiciones que son muy importantes a la hora de conocer sobre redes. Intranet, extranet, internet y VPN. Intranet funciona como una especie de web privada. Los equipos y servidores no tienen conexión a internet o se administran mediante un filtro que puede ser de software o de hardware, conocido generalmente como cortafuegos, el firewall, para impedir el acceso de personas ajenas a la organización. Es decir, intranet es una red interna que generalmente suele usar una empresa. Es como una web pero privada, solo para esa empresa. Y generalmente no tiene conexión a internet, salvo que si existe está muy bien administrada, como decía ahí, mediante un filtro. Extranet es una especie de extensión de la intranet a través de Internet, ¿sí? Del tipo de red que hablamos antes, pero a través de Internet. A ella, a esa extranet, normalmente pueden tener acceso ciertos usuarios, en el caso, por ejemplo, de una empresa, que son clientes, proveedores, trabajadores, para acceder a datos y aplicaciones de la organización. ¿Y cómo se accede a la extranet? Se accede por Internet, pero no es un lugar público. Solamente pueden acceder usuarios autorizados por la propia organización mediante, como dice ahí, un proceso de autenticación en donde se debe ingresar con un identificador de usuario y una clave. Es decir, hay que loguearse para poder acceder a la extranet. Internet es una red de redes, miles de computadoras y millones se encuentran conectadas, interconectadas en todo el mundo, permitiendo el acceso a todo tipo de información. Ya Internet es la infraestructura general de redes del mundo. Y VPN, ¿qué es VPN? Significa en español red privada virtual. Es un método de software, ¿sí? No es físicamente una red o un tipo de red. Es un método de software que lo que hace es encriptar información entre dos computadoras. Cifra la información, la que sale y la que ingresa, para que nadie en el camino pueda descifrarla. Funciona como un túnel dentro de Internet, ¿sí? Es un método para asegurar la transmisión de información de manera que nadie que no tiene nada que ver con esa información pueda interceptarla, robarla por el camino. Bien, protocolo TCP/IP. Para que las computadoras que conforman una red se puedan comunicar entre sí, necesitan utilizar un protocolo común, o sea, un conjunto de reglas y acuerdos acerca de cómo transmitir y recibir información a fin de que sean compatibles entre ellas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que un protocolo es un conjunto de reglas, un conjunto de acuerdos, un conjunto de normas que lo que hace es permitir que dos entidades puedan comunicarse entre sí. Es como un regulador de la comunicación y lo que hace en este caso es permitir que las computadoras puedan comunicarse. Como dice aquí, existen muchos estándares de protocolo, pero Internet y las redes más usadas utilizan el protocolo TCP/IP. TCP/IP son las siglas de Transmission Control Protocol / Internet Protocol, que en realidad conforma una familia de distintos protocolos y significa protocolo de control de transmisión / protocolo de Internet, y como decíamos hoy, regula cómo se envía y recibe información en una red, específicamente una red de computadoras. Y como dice ahí, en una red cada computadora se identifica mediante un número IP, el cual no puede repetirse en la misma red. Entonces, ¿qué es el protocolo TCP/IP? Es un conjunto o una familia de protocolos que regula la transmisión de información dentro de Internet y las redes similares. Sencillo así. ¿Y qué hace? Asigna a cada computadora una dirección IP, que ahora en un poquito más adelante lo vamos a ver. La URL, ¿qué es una URL? Todo sitio web que nosotros usamos, generalmente accedemos a él por la URL. La dirección de un sitio web trabaja con el localizador de recursos uniformes o URL, Uniform Resource Locator. El URL es una dirección dentro de Internet que identifica a cualquier tipo de documento por medio de su descripción y su ubicación en la red. Cualquier tipo de documento se refiere a los documentos web. Las páginas web o los sitios web aquí son llamados documentos. Una dirección URL está formada por 5 partes. La primera parte, que es https:// es el protocolo de comunicación que permite la transferencia de información en la World Wide Web, en la www. ¿Y qué significa? Protocolo de transferencia de hipertexto. Eso significa HTTPS. Antes se usaba HTTP y luego se sustituyó por el HTTPS, que es mucho más seguro para la transferencia de información. La www
Si indica que es un sitio web, quiere decir que ese sitio pertenece al sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedia interconectados y accesibles a través de Internet. ¿Qué quiere decir todo eso? Que estamos accediendo a un sitio web, porque Internet no es solamente la www, hay muchos más servicios que Internet ofrece. Cuando usamos la www lo que estamos diciendo es voy a acceder a un sitio web. En este caso puse La Nación por el ejemplo que está abajo, aquí en la parte de abajo. La nación en este caso sería el nombre del dominio, el dominio de la página. ¿Qué es eso? Bueno, es el nombre único que identifica un sitio en Internet. Eso es un dominio. Entonces, después de la www viene el dominio, el nombre de esa página o de ese sitio web. Luego viene el punto algo, que quiere decir es el tipo de dominio, que puede ser .com, como dijimos que es comercial, .gov es gubernamental, .edu, educativo, .net de redes, .org, no lucrativas, organizaciones no lucrativas, y hay muchos más. .mil es militar, por ejemplo. Y el final, .ar, indica el código del país. .ar Argentina, .pi Paraguay, .us Estados Unidos, y .es España, y así hay muchos más. .mx que es México. Entonces en este ejemplo nosotros pusimos, miren acá abajo, https:// www.lanacion.com.ar. Esto es una URL, ¿sí? Nosotros recordamos más fácilmente URLs que números, porque luego esta URL se convierte en un número que es el número de IP del servidor donde está alojada la página y códigos internos para llegar a la página, pero para encontrarla para nosotros es mucho más fácil recordar un nombre. Por eso se utiliza el localizador de recursos uniformes, la URL. Bien. Ahora vamos a hablar de IPS/DNS/URL. ¿Qué es todo esto? Bueno, básicamente habla de cómo se identifican las computadoras en una red a través del uso del IP y del DNS. Mira, es así, todas las máquinas que están conectadas a Internet o a cualquier red, a una red local que uno puede tener en una casa, una oficina, a cualquier red que funciona sobre el protocolo TCP/IP, se identifican de toda máquina se tiene que identificar de algún modo, si no cuando uno pide información y envía no sabe a cuál enviarla y de cuál viene el pedido. Entonces la idea es identificar las máquinas, es como el DNI para nosotros. Tu DNI es único. Bueno, en una red el DNI o IP, mejor dicho, de la máquina que equivale al DNI, tiene que ser único. Si se repite, empiezan a tener conflictos en la red. Supongamos cuando esa máquina pide información, si tiene el IP duplicado, cuando el servidor envía la información, ¿a cuál se la envía? ¿Se la envía a las dos? Si es solo una. Genera conflictos de esa índole. Por eso no debe repetirse el IP. Bueno, en las redes basadas en TCP/IP como Internet, se identifica a cada usuario de la red con una dirección IP. Y esta IP está formada por 4 números separados por puntos. Por ejemplo, 200.64.165.25. ¿Y cómo llegamos nosotros a un sitio web? ¿Cómo llegás vos cuando navegás por Internet? Generalmente uno hace una búsqueda en Google, usando Google u otro buscador. Pero si vos sabés el sitio, supongamos que ponés, como dijimos hoy, www.lanacion.com.ar, eso es la URL. Uno ingresa a la URL y fíjate que yo no incluí el HTTPS. ¿Por qué? Porque el navegador toma por defecto que estamos usando ese protocolo, que es el protocolo de transmisión de hipertexto. Entonces, ¿cómo llegamos a un sitio web? Ingresamos la URL y el servicio que se llama Sistema de Nombres de Dominio o DNS, que es un servicio, lo que hace es traducir esa dirección electrónica, esa URL, en una dirección IP. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros, seres humanos, recordamos más fácil palabras, frases que números. Entonces, nosotros recordamos las páginas con nombres, pero los servidores las tienen almacenadas como números. Entonces, ¿quién hace la transmisión, la conversión para que puedan encontrar el IP que corresponde a esa página? El DNS. Entonces, cuando vos pedís una página web por URL, el DNS la transforma en un IP y le manda al servidor esa IP, y el servidor luego lo que hace, te devuelve la página solicitada mediante su IP. Es como en esta imagen que tenemos aquí. Nosotros desde nuestra compu, desde nuestro celu, ingresamos un dominio. Por el DNS va convertido en IP al servidor y el servidor nos devuelve la información que corresponde a ese IP. Este IP es el IP de este dominio.
pero nosotros invocamos por dominio, no por IP. Luego el servidor nos devuelve la información correspondiente al IP. ¿Vamos bien? Cualquier cosa escribime, por favor, toma nota de esto y escribime. Vamos a hablar ahora de la arquitectura cliente-servidor. Y no tengas miedo en poner pausa en este video, tomar nota, volver a ver las partes anteriores para que sea todo más claro. Arquitectura cliente-servidor. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente toda la web funciona con esta arquitectura. Miremos la imagen. El cliente hace un pedido y el servidor responde. Todo sucede a través de la red. Esta es la forma más sencilla de explicar la arquitectura cliente-servidor. Vamos a leer el texto. El cliente solicita, el servidor responde. Esta arquitectura se basa en la división de la carga de trabajo entre programas o entre computadoras, en el cual un programa o un equipo llamado cliente solicita servicios, generalmente mediante una red, como vimos acá. A otro le solicita los servicios a otro equipo llamado servidor. Luego el servidor envía al cliente la respuesta, ¿no?, lo solicitado. Es el modelo más común entre aplicaciones en una red y todos los servicios estándares de alto nivel propuestos en Internet funcionan según este modelo. Internet está organizada por miles de servidores a los cuales nosotros accedemos para solicitar información, páginas web, a los cuales enviamos mensajes y del servidor van a los celulares donde mandamos. Cuando vos mandás un WhatsApp, nunca tu WhatsApp va del celular tuyo al celular de quien se lo envías. Tu mensaje, lo que pasa es que el proceso sucede muy rápido, pero tu mensaje como cliente va al servidor de WhatsApp. ¿Sí? Es como que vos decís, yo mando un mensaje a Pedro. Entonces vos mandás el mensaje que dice para Pedro y todo el mensaje, y eso lo mandás al servidor. Luego a Pedro le avisan que tiene un mensaje de WhatsApp para él y su celular se conecta al servidor y descarga ese mensaje de WhatsApp que era para Pedro, pero nunca se produce una conexión directa. Siempre estamos funcionando con servidores y con clientes. Nuestros celulares generalmente son terminales de cliente y se conectan a los servidores. Servidores de WhatsApp, servidores de Facebook, servidores de Instagram, servidores de páginas web. De todo lo que usamos hay servidores generalmente. Servidores de juegos online. Cuando uno se conecta a una partida online, hay un servidor que está generando esa partida, que está haciendo de host para que podamos conectarnos. Ejemplos, bueno, aquí está, servidores de juegos online, trabajo, servidores de archivos, que es la nube, servidores de impresión. Todo en Internet funciona como con la arquitectura cliente-servidor. Ahora vamos a hablar de la comunicación sincrónica y asincrónica. Estos son dos tipos de comunicación que se pueden dar teniendo en cuenta, como dice acá, la simultaneidad con la que se envía y ofrece el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Mira qué fácil. La comunicación sincrónica es en tiempo real y la comunicación asincrónica es a tiempo diferido. En tiempo real quiere decir que se da en el mismo momento en el cual las personas están conectadas para hablar. Por ejemplo, una videoconferencia. Pero este video, que vos lo podés ver hoy, mañana, pasado, este video es una comunicación asincrónica porque yo lo estoy haciendo ahora y cuando vos lo veas va a ser mucho después de cuando yo lo grabé. Por ejemplo, la comunicación asincrónica, que es en tiempo diferido, son comunicaciones diferidas por mensaje de texto como SMS, mensaje multimedia, MMS, correo electrónico. Viste que el correo electrónico vos lo podés mandar y la persona lo ve. Puede verlo en el momento, pero si no, lo puede ver mucho después. Foros de discusión, documentos compartidos, etc. Y la comunicación sincrónica son conversaciones en simultáneo, como por ejemplo videoconferencias por Skype, por Zoom, por Hangouts. Puede ser una videollamada por WhatsApp o audioconferencias cuando llamamos solo por audio o mensajería instantánea como WhatsApp se considera sincrónica. Bien, ¿y la comunicación simétrica y asimétrica? ¿Qué es esto? Bueno, es muy interesante, te pido suma atención en esta diapositiva. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. La comunicación simétrica se da cuando la conexión permite la carga y descarga de información simultáneamente. Es como, viste que se dice que cuando una persona habla
la otra tiene que escuchar y entonces se da una buena comunicación. Bueno, para hacer un ejemplo, la comunicación simétrica sería como que dos personas están hablando y escuchando al mismo tiempo. Generalmente entre humanos no es posible. Dos personas hablando y escuchando al mismo tiempo. O una persona en realidad hablando y escuchando al mismo tiempo. Eso sería comunicación simétrica. Son conexiones que permiten la carga y descarga de información simultáneamente sin experimentar fallas en la disponibilidad de banda ancha o la velocidad de Internet. O sea, se da esta simétrica cuando puede enviar y recibir al mismo tiempo, pero no colapsa la red, porque si lo hace al mismo tiempo y va colapsando, no es simétrica. La simetría o la conexión simétrica es recomendada para oficinas, compañías o personas como youtubers que lo que hacen es que necesitan subir información a la web constantemente y mucha información y a gran velocidad. ¿Sí? Entonces la simétrica, acordate de esto, la velocidad de carga y de descarga es similar. Y la asimétrica es cuando un proceso o una conexión puede enviar, pero los demás solo reciben. Uno habla y la otra persona escucha. Luego la otra persona habla y la que primero hablaba ahora escucha. Entonces, asimétrico, como dice aquí, suele usarse para hospedar servidores en Internet. Las conexiones asimétricas ofrecen una mayor velocidad de descarga que de carga. Miren, como dice esta pregunta, ¿conexión simétrica o asimétrica? Se habla de simetría o asimetría en la proporción de ancho de banda en carga y descarga de datos. Si la velocidad de descarga, este es el tip como para darte cuenta si es simétrica o asimétrica. Si la velocidad de descarga es mayor que la de carga, es asimétrica. Y si las velocidades están relativamente equilibradas, es simétrica. Generalmente las ADSL, que son las conexiones por cable de cobre, de cable de par trenzado que recibimos, son asimétricas. Y las de fibra de vidrio, o los servicios que ofrecen fibra, son más simétricos. ¿Por qué? Porque la fibra de vidrio, como vimos en el video anterior, permite una mayor velocidad en la ida y vuelta de información. Entonces, vamos a mirar estos dos gráficos que tenemos aquí. Estos son dos tests de velocidad que corresponden a dos diferentes líneas. La línea número 1, llamémosle aquí la de arriba, tiene un ping de 22 milisegundos, ahora lo vamos a analizar, tiene una velocidad de descarga medida en megabits de 5.92 megabits y una velocidad de carga de 0.74 megabits. ¿Esta conexión es simétrica o es asimétrica? Bueno, si miramos lo que dijimos acá, la conexión asimétrica ofrece una mayor velocidad de descarga que de carga. Como la velocidad de descarga es mayor que la de carga, es mucho mayor, esta conexión es asimétrica. ¿Y qué pasa con la conexión de aquí abajo? Es otro test de velocidad hecho con este programa. Vos lo podés descargar del Play Store, Speed Test, y hacer tu propio test de velocidad en tu conexión, a ver qué velocidad tenés. En esta conexión, mirá, la velocidad de bajada es de 18.4 megabits por segundo y la de subida es de 20.5 megabits por segundo. Es hasta mayor la velocidad de subida que la de bajada. Esta es simétrica. Y es muy probable que esta conexión sea de fibra de vidrio y esta sea de ADSL, por las velocidades que manejan. Fíjate, el ping es menor, son 12 milisegundos, y acá aparece otro factor que es el jitter, que no siempre aparece en los tests, pero ahora lo vamos a explicar. ¿Qué podemos ver de estas dos redes? Que la primera es asimétrica, mayor velocidad de descarga que carga, y la segunda es simétrica, están equilibradas. Por lo tanto, si una persona utiliza esta red, va a tener mucha mayor velocidad al descargar y al cargar, al subir a internet información. Esta red es mejor, por ejemplo, para ser youtuber, para subir videos, para todo lo que sea subir información a servidores. Y esta anda bien más para descargar información, para descargar cosas a la compu, que para subirlas al servidor. ¿Sí? Bueno, ¿qué es el ping? ¿Qué es lo que aparece aquí? Que esta tiene 22 y esta tiene 12. El ping o la latencia, que influye mucho en los chats de voz, en las videollamadas o en los videojuegos online, es una medida de tiempo en milisegundos en la que un paquete tarda en viajar desde el origen hasta el destino. ¿Sí? Es la velocidad, es el tiempo que tarda un paquete en llegar desde tu compu hasta el servidor. Entre ir y volver
Ese es el ping. Generalmente se calcula la ida y vuelta del paquete y se lo divide por 2 y eso es el ping en milisegundos. Cuanto menos ping tenga, más rápida va a ser la conexión, más respuesta va a tener al servidor, más rápida va a ser la ida y vuelta al servidor, mejor la conexión. Y el jitter, como dice acá, es la medida de tiempo de las diferencias de latencia entre los paquetes de una transmisión. Cuán regular o irregular es esa latencia, eso es el jitter. También, cuanto menor sea el ping y menor el jitter, mejor va a ser la conexión. Bien, hasta aquí vimos entonces qué era la comunicación simétrica y asimétrica. Vamos a hablar ahora del ancho de banda y tasa de transferencia. Mirá el gráfico un momentito, por favor. Y yo tomo agua. El ancho de banda es la cantidad de información que se puede enviar a través de una conexión de red en un periodo determinado, ¿sí? Acuérdate esto, ancho de banda es la cantidad de información que se puede enviar, la cantidad máxima. Y la tasa de transferencia es el ancho de banda real, medido, tac, en un momento específico. Entonces, este gráfico me lo pasó un amigo que trabaja en la cooperativa, hizo un análisis de mi red en un momento que nosotros estábamos teniendo un problema y yo te quiero ayudar a interpretar lo esencial de este gráfico, no todo, lo esencial. Esta línea celeste que está aquí, que coincide con 6.0M, es el ancho de banda de mi red, 6 megabits por segundo. Esto nos da esta altura, esta línea celeste. Fíjate que lo escribí acá. Ancho de banda 6 megabits. Pero fíjate, la tasa de transferencia que se estaba dando en este momento, si nosotros seguimos esta línea, es de alrededor de 3 megabits por segundo. Aquí fue fluctuando, ha bajado a 2, 1 punto algo, 2 y pico, y acá volvió a subir a 3, y acá mirá a cuánto se fue. Acá, en este momento específico, te pido especial atención acá, en este lugar, en este ratito, el ancho de banda y la tasa de transferencia coincidían. ¿Qué significa esto? Que la velocidad a la cual estaba descargando información mi conexión era de 6 megabits por segundo, que era el máximo del ancho de banda. Es decir, el ancho de banda es lo máximo que vos podés descargar, lo máximo que podés hacer con tu conexión, pero la tasa de transferencia es el ancho de banda de ese momento, lo que en ese momento realmente estás enviando o recibiendo. Fíjate que aquí el verde es tráfico entrante, quiere decir lo que yo estoy descargando, mi velocidad de bajada, que es mayor que la de subida. Y la línea azul, que aquí dice tráfico saliente, es lo que mi compu en ese momento estaba enviando. Fíjate que siempre, como mi conexión es asimétrica, lo que descarga es mayor que lo que carga, que lo que sube. Te pido que esto lo mires y me envíes un correo, me cuentes si se comprende bien o me preguntes lo que necesites para comprender bien esta diferencia, que es muy importante, ¿sí? Una cosa es el ancho de banda, que es el máximo que tenés disponible, y otra es la tasa de transferencia, que es el ancho de banda real, lo que realmente estás usando en ese momento. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño cálculo, lo que estábamos hablando recién. El ancho de banda o la tasa de transferencia se mide generalmente en bits por segundo, BPS, kilobits por segundo, kbps, o megabits por segundo, mbps. Fíjate que la primera letra, la de la unidad, está en mayúscula y las otras tres, que es bps, están en minúscula. Esto es 1 megabits por segundo. Mira, la velocidad de bajada o subida se mide generalmente en megabits por segundo. MB pequeña barra S, mbit barra S o mbps. A mí me gusta mucho esta sigla. Y hace referencia a 1000 kilobits por segundo. Esto quiere decir que es el tiempo que necesario, o sea, 1 megabits por segundo es el tiempo necesario para recibir 1000 kilobits de información desde internet. Ten en cuenta que kilobit, o sea, la K mayúscula y la B minúscula es kilobit, y la K mayúscula y la B mayúscula es kilobyte. Acordate de cuando hablamos antes en hardware y en software de la unidad de almacenamiento de información. Una cosa es kilobit, ¿sí? Que son 1024 bits,
Y otra cosa es kilobyte, que son 1024 bytes. Es diferente porque un bit es un 0 o un 1, pero un byte son 8 bits. Lo digo de nuevo. Un bit puede ser un 0 o un 1, pero un byte son 8 bits. O sea que hay una relación de 1 a 8 entre estos. Entonces, mira bien esto. El ancho de banda que las empresas ofrecen se mide generalmente en megabits por segundo, no en megabytes por segundo. ¿Sí? Megabits por segundo. Como dije recién, no megabytes por segundo. Y teniendo en cuenta que un byte equivale a 8 bits, para poder pasar de megabits por segundos a megabytes por segundo y ver tu real tasa de transferencia, tenés que hacer la siguiente cuenta: dividir los megabits por segundo que vos tenés contratados por 8. Esto es por esa relación de que un byte equivale a 8 bits. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, una conexión que a vos te dicen tu conexión es de 8 megas, no son de 8 megabytes, son de 8 megabits. Y la relación que hay, acuérdate, entre byte y bits es 8. Entonces, si vos dividís tu conexión por 8, te va a dar la verdadera tasa de transferencia máxima que podrías tener. Entonces, si tenés, por ejemplo, una red de 8 megabits, vos podés descargar como máximo a 1 megabits. ¿Por qué? Porque yo hice este 8 dividido 8, me da 1 megabyte por segundo. Entonces, si vos querés bajar un video que ocupa 20 megas, ¿cuánto va a tardar? Va a tardar 20 segundos, porque tendrías una conexión de 1 megabyte por segundo, que equivale a 8 megabits. Entonces, otros ejemplos: si tu conexión es de 12 megabits por segundo, la dividís por 8 y te va a dar 1,5 megabytes por segundo. Si tu conexión es de 6, como en el caso de la mía, lo dividís por 8 y te da 0,75 megabytes por segundo. Esto es muy importante para poder conocer la real y verdadera tasa de transferencia, a la cual tu computadora o tu celular va a estar descargando según tu red. Bien, avanzamos. Vamos a hablar ahora un poquito de software y hardware de red. ¿Te acordás que hablamos de software y que hablamos de hardware? ¿Te acordás que dijimos que software eran los componentes lógicos de un sistema informático, o sea, los programas, y hardware eran los componentes físicos, toda la parte tangible? Bueno, así como una computadora maneja software, que vimos que había software de sistema, de aplicación, de programación y utilitarios, para poder crear una red y para usarla también hay software, si no, no las podríamos usar. Es más, vos estás viendo este video ahora gracias a un software de web, un software de red que se llama YouTube en este caso. El software de red son los programas informáticos que permiten que las computadoras se comuniquen entre sí y operan enviando y recibiendo grupos de datos denominados paquetes. ¿Escuchaste hablar de los paquetes de datos o las tramas? Son conjuntos de bytes agrupados que se envían y se reciben. ¿Quién hace este envío y recepción? El hardware de red, pero utilizando software de red. O sea, lo domina el software, pero lo hace el hardware. Acordate que el software decía qué hacer y el hardware era el que lo ejecutaba. Entonces, el software de red se puede clasificar en dos categorías: sistemas operativos de red y aplicaciones de red. Un sistema operativo de red es el que permite la interconexión de computadoras al crear las redes de computadoras. Sí, el sistema operativo generalmente se instala en los servidores y lo que hacen es habilitar la red para que otras computadoras, sean las clientes, se puedan conectar a él. Entonces, al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, como hablamos antes, ¿te acordás del software de sistema, que era el portaaviones que permitía que las demás aplicaciones despeguen? ¿Te acordás que el sistema operativo administra los recursos de la computadora? Bueno, de esa misma manera, al igual que un equipo, una computadora no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red, ya que ¿sabés qué hace el sistema operativo de red? Administra la red. Es fundamental, administra la red y sus recursos. Ejemplo de sistemas operativos de red: Unix. Después hay sistemas basados en Linux como Debian, después en Windows, Windows NT, Windows Server. Hay sistemas operativos especializados en redes. Y después tenemos las aplicaciones de red, que son los programas que permiten realizar actividades específicas con la red y compartir información. Son los que te permiten usar la red. ¿Cómo accedes vos a la red? ¿Cómo accedo yo a la red? Por ejemplo,
ahora a través, dijimos, de YouTube. Puede ser también a través de una videoconferencia, un programa que permite hacer videollamadas. Miremos aquí, dice, como archivos, bases de datos, documentos, gráficos, videos, todo eso son los materiales que podemos compartir en la red, toda la información. Y también podemos compartir recursos en la red, como elementos de hardware, impresoras, unidades de disco, etc. Entonces, las aplicaciones de red son los programas que permiten compartir la información y los recursos en la red. Ejemplo de ellos, Hangouts, que permite hacer videollamadas. Bueno, como decíamos, WhatsApp y Skype, diferentes programas que te permiten utilizar la red. Son videojuegos online, son software de red, son aplicaciones de red. Y dentro de aplicaciones de red vamos a ver dos modelos de arquitectura de red que pueden configurar. Uno ya lo vimos y te vas a acordar. Un tipo de software de aplicaciones de red se llama cliente-servidor porque funcionan de esa manera. Las computadoras clientes envían información, envían peticiones de información o de uso de un recurso a otra computadora llamada servidores. Estos controlan el flujo de datos y la ejecución de las aplicaciones a través de la red. O sea, el tipo de aplicación de red que es cliente-servidor funciona con una jerarquía. Hay computadoras, como dijimos hoy, catalogadas como servidores que generalmente tienen mayores recursos de almacenamiento y de velocidad, a las cuales se conectan los clientes para enviar pedidos y recibir respuestas. Otro tipo de software de aplicación es el que puede funcionar como de igual a igual o peer-to-peer. ¿Qué es esto? Es cuando en la red no hay jerarquías, cuando todas las computadoras son iguales. Como dice acá, en una red de este tipo, las computadoras se envían entre sí mensajes y peticiones directamente sin usar un servidor como intermediario. Estas redes son más restringidas, dicen sus capacidades de seguridad y control. Normalmente se utilizan en ámbitos de trabajo con pocas computadoras y en los que no se precisa un control tan estricto de uso de aplicaciones y privilegios para el acceso y modificación de datos. Se utilizan, por ejemplo, en redes domésticas o en grupos de trabajos dentro de una red corporativa más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente, si uno tiene configurada una LAN doméstica, una red pequeña de una casa o de un edificio, generalmente no hay un servidor. Generalmente los servidores se usan más en el ámbito de las corporaciones, de las empresas o de Internet. Entonces, las redes domiciliarias generalmente son redes de igual a igual, y las redes que funcionan sobre Internet o redes corporativas utilizan aplicaciones de red para el cliente servidor. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablábamos hoy de una extranet, vos te conectás a un servidor a través de una computadora cliente, que es la tuya, o cuando uno se loguea por el celular. Bueno, espero que esto se vaya comprendiendo. Esto fue software de red. Tenemos sistema operativo de red que configura y arma la red y aplicaciones de red que te permiten utilizarla. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver hardware de red. Acordate que el hardware de red son todos los componentes materiales, los físicos, que unen las computadoras. Y hay tres categorías de hardware de red. Mira bien, la 1 son medios de transmisión, que son los que transportan las señales de las computadoras. ¿Te acordás que ya hablamos? Son los medios de transmisión, pueden ser guiados, que es todo lo que es cables, y no guiados, que es todo lo que es inalámbrico. Bien, el segundo componente de hardware son los adaptadores de red, que son los que permiten que las computadoras se conecten a la red y puedan enviar y recibir paquetes de datos, instrucciones, peticiones. Es decir, nuestros celulares, nuestras computadoras, tienen que tener una placa de red, una interfaz de red. ¿Cómo se conecta mi celular al Wi-Fi? Tiene un sistema de recepción y de envío de señales Wi-Fi. Si no lo tuviera, no se podría conectar a la red informática. Entonces, los adaptadores de red son los que permiten que las computadoras se conecten a las redes. Y después, la tercera categoría, que es la que voy a ampliar un poquito ahora, es el conjunto de los equipos que facilitan el uso de la red informática, que permiten configurarla, que permiten crearla, que permiten darle un orden y un funcionamiento. Esos equipos son básicamente los siguientes. Tenemos el concentrador o UF, que es un elemento que interconecta las computadoras pero tiene muy poca inteligencia. Es un aparatito similar al que vemos en esta imagen, que tiene conectores RJ45 que permite que a él se conecten las computadoras. Este aparatito funciona como un triple. Todo lo que entra por una boca se replica por las otras tres, aunque puede tener muchas más bocas. Entonces, si algo entra por la boca 1, se replica por la 2, la 3 y la 4. Si algo entra por la boca 3,
se replica por las bocas 1, 2 y 4. El problema de esto, que funciona como un triple, como un multiconector, es que genera mucha colisión entre los paquetes o tramas de datos, porque a veces si varias computadoras están conectadas y transmiten a la vez, los paquetes chocan y tienen que retransmitirlos para evitar la pérdida de información. Por eso dice sin inteligencia. Luego tenemos el conmutador o switch, que es un aparato parecido a este, conecta múltiples tramos de una red, fusionándolos en una sola red, pero es más inteligente que el hub. ¿Sí? Es una especie de hub, si vos lo mirás físicamente, es parecido, pero tiene inteligencia. Entonces, cuando se envía un paquete, no lo envía a todas las bocas, solamente lo envía a la boca en la cual está la computadora que lo pidió. Entonces evita las colisiones. No hay infinidad de paquetes volando por todos lados, viajando me refiero. Luego tenemos el router, que es un dispositivo que se encarga de reenviar los paquetes entre distintas redes. No sé si se alcanza a ver aquí, pero son aparatos muy modernos, muy tecnológicos, que generalmente se encuentran en empresas de telefonía o en corporaciones que tienen redes muy grandes o que interconectan redes. Entonces los routers permiten conectar diferentes redes. Este puede representar una red completa, quizás de varias manzanas o media ciudad, y este otra, y se interconectan entre sí. Recuerden, algo grande no es grande en su totalidad, sino que está formado por muchas cosas pequeñas interconectadas. Así como todo está formado por átomos, moléculas, lo aplicamos a las redes también. Las redes grandes son muchas redes pequeñas interconectadas. Bien, punto de acceso o access point. Este es el más conocido, es el que todos usamos y hasta lo podemos crear con nuestro celular. Vas a ver, mira. Un punto de acceso es un dispositivo que permite el acceso a una red informática de manera inalámbrica únicamente. Ejemplo, una red Wi-Fi. Cuando vos te conectás a una red Wi-Fi, vos estás ingresando a un access point. Ese access point es un dispositivo como este blanco que está aquí, que dice Cisco, es una muy buena marca de redes, que lo que hace es generar una red inalámbrica y vos te conectás a esa red a través de un ID, el SSID, que es el nombre de la red, y la contraseña. O a veces son públicas, son abiertos. Y vos podés hacer la prueba con tu celular, podés generar un área inalámbrica, podés generar una zona, un punto de acceso inalámbrico. Ahí tu celular estaría funcionando como un punto de acceso. Bien, otro componente de hardware es la puerta de enlace o gateway. Lo que hace es comunicar una red con el exterior. Es un dispositivo que también usan las corporaciones telefónicas o corporaciones, empresas, para conectar sus redes con el exterior, y la compuerta o puerta de enlace lo que hace es establecer ciertos niveles y estándares de seguridad para la red. Bien, después tenemos los puentes o bridge. Lo que hace es interconectar redes haciendo de ambas una sola. El router envía paquetes entre distintas redes, pero el bridge hace que todas las redes se vean como una sola. Como vemos en esta imagen que es pequeña, aquí tenemos 4 tramos de redes interconectados por un bridge. Gracias a este bridge, los 4 fragmentos de redes pueden ser vistos como una sola red. Y el último componente, que lo vimos en la clase pasada, es el módem, que significa modulador de modulador, y lo que hace es convertir señales digitales en analógicas y analógicas en digitales para que las computadoras se puedan comunicar. Bien, esto es hardware de red. Mirá una vez más estas imágenes y vamos a continuar ahora con una pregunta. Si tenemos que armar una red local, ¿cómo armamos una red local con acceso a Internet? ¿Qué equipos forman esa red? Si miramos en la escuela o miramos en una casa, en una oficina, ¿cómo conectamos? ¿Cómo armamos una LAN? Nosotros podemos armar una LAN. Bueno, los equipos que se utilizan para armar una LAN, una red de área local, son equipos que se llaman locales del cliente y generalmente están formados por un módem, que es lo que te permite acceder a Internet, y un punto de acceso Wi-Fi, o puede ser cableado. Hay lugares que están conectados por cables y otros por Wi-Fi. ¿Qué significa esto? Es hardware de red, lo que hablamos recién. Para armar una LAN necesitamos por lo mínimo un módem
como decíamos, que permite el acceso a Internet, y un equipo local que te permite acceder a ese Internet generado por el módem o accedido por el módem. ¿Cuál es? Es el punto de acceso inalámbrico. Se le dice AP o Access Point. Como decíamos hoy, genera una red Wi-Fi a la que te podés conectar, o cableada, ¿no? A la que te podés conectar y así tener acceso a Internet y a otros dispositivos y recursos compartidos. Entonces vos por supongamos que este es el punto de acceso inalámbrico. Aquí habría que conectarle un módem. Hay algunos que son modem routers todos juntos, o sea, modem AP, modem y access point todos juntos. Hay distintos tipos de equipos, no podemos quedarnos con uno solo. Y las empresas siempre sacan distintas configuraciones, modem routers, modem AP, modem bridge, hacen distintas configuraciones que venden. Lo importante es que vos, para armar una LAN, precisás modem para acceder a Internet y algo que te genere la red. Si vos tenés solamente un módem, podés conectar una máquina, pero si conectás un AP, abrís inalámbricamente a muchas más computadoras la conexión a Internet generada o accedida por ese módem. ¿Sí? Como esta tablet, por ejemplo. Inalámbricamente se puede conectar a este access point. Y también antes se usaban mucho los módem USB que te permitían que la computadora tenga Internet a través de paquetes de datos. Ahora no se usan tanto, o uno puede compartir los paquetes de datos desde el celular a la computadora, por ejemplo, y hace que el celular funcione de módem e incluso de access point. Es muy, muy bueno eso. Bien, ya sabemos cómo armar una red pequeña en nuestra casa. Ahora, ¿qué significa el uso de recursos compartidos en una red? Mira esta imagen. Nosotros tenemos 4 computadoras y tenemos un punto de acceso a la red y tenemos una impresora. Gracias a esta red, nosotros podemos compartir una impresora con 4 computadoras y no necesitamos tener 4 impresoras. Eso se hace a través de la administración de recursos compartidos. Desde la computadora que tiene instalado el recurso, se puede configurar para que ese recurso sea compartido con las demás computadoras de la red. Por ejemplo, acá en nuestra casa, nosotros tenemos una impresora conectada a una computadora y desde esa computadora compartimos la impresora. Entonces, desde las otras computadoras podemos acceder e imprimir sin necesidad de venir a imprimir a la computadora principal. Eso es por compartir recursos en una red. ¿Sí? Uno puede configurar el recurso para que sea reconocible y utilizable por otras computadoras conectadas a la red. Puedes compartir impresoras, carpetas, acceso a Internet, diferentes dispositivos y también diferentes software e información. Bien, ¿cuáles son algunos de los servicios más importantes que ofrece Internet? Internet ofrece correo electrónico, que es, como hablamos hoy, la comunicación asincrónica utilizando direcciones electrónicas. Es decir, vos te generás en un proveedor, puede ser Gmail, puede ser Yahoo, puede ser Outlook. Hay distintas empresas, incluso, que tienen sus propios servicios de correo electrónico. Vos te generás una cuenta y tenés una dirección electrónica que tiene una arroba en el medio y luego tenés una contraseña. Nosotros usamos, por ejemplo, la mayoría Gmail, pero hay distintas empresas. Y el correo electrónico permite enviar y recibir documentos adjuntos, enlaces, información, y esto funciona en tiempo diferido, como hablamos hoy. Otro de los servicios que ofrece Internet es la navegación web. Es el acceso a la www, la World Wide Web. Es un conjunto de protocolos que te permite consultar y editar documentos de hipertexto, sitios y páginas web. O sea, los sitios y páginas web son documentos de hipertexto. Son documentos que tienen enlaces a otros documentos, están interconectados entre sí, por eso son documentos electrónicos de hipertexto. Otro de los servicios que ofrece Internet es la transferencia de archivos, que es a través del FTP, que es File Transfer Protocol. Es un protocolo que permite enviar y recibir archivos exclusivamente. Otro servicio que ofrece Internet es la mensajería instantánea, o conocido como IRC, Internet Relay Chat. Es el chat. Es cuando hablamos en tiempo real, la comunicación sincrónica o de chat que puede darse a través de Internet. Otro servicio que ofrece Internet es la telefonía digital o VoIP, ¿sí? Que es la voz IP, o también la televisión digital, IPTV,
son diferentes servicios que ofrece Internet. Otro es acceso remoto a dispositivos, que es cuando vos podés acceder a un servidor o cuando podés acceder de una computadora a otra para controlarla o para resolver cuestiones. Otro de los servicios que ofrece es la cloud computing, que es muy poderosa y lo vamos a ver pronto. Es la computación en la nube. Es cuando vos trabajás, como está en este dibujo, en la nube. Tenés tus videos, tus imágenes, tus contactos, tus documentos, tus carpetas, tu música, tus correos electrónicos, y vos accedés a ella desde tus dispositivos locales. Eso es la cloud computing, es el trabajo en la nube. Después vamos a hablar mejor sobre ello. Y otro servicio que ofrece Internet son los juegos en línea. Es cuando uno puede jugar en Internet de manera multijugador y puede interactuar con otras personas. ¿Y cuál es la clave de que sea multijugador, que sea juego en línea? Cuando vos jugás en un escenario que no lo tenés en tu computadora, no lo estás corriendo, si bien lo corres en tu computadora, en tu dispositivo, vos estás conectado a un servidor remoto al cual están conectadas otras personas, como por ejemplo el PUBG Lite, el Fortnite, si no me equivoco el Roblox. Hay muchos juegos online, muchos juegos en línea que funcionan en servidores. Son servicios de Internet. Bien, de estos servicios vamos a hablar rápidamente del cloud computing. Es la computación en la nube. La nube es el uso de software y almacenamiento remoto de archivos en servidores. Es cuando vos lo que usás no lo tenés directamente descargado en tu compu, sino que lo tenés en la nube. Un servidor es una computadora preparada con mayor potencia y recursos para ofrecer servicios y almacenamiento de archivos a través de redes digitales de información. Esto es importante. Un servidor no te ofrece solamente archivos, te ofrece servicios y archivos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a seguir leyendo. Que la nube nos ofrece todos los servicios de un sistema informático local, todo lo que podés hacer en una computadora de escritorio, una notebook, una computadora de una casa, pero te lo ofrece que vos lo puedas hacer de manera remota, a distancia. Entonces vos accedés a la nube a través de la web, a través de la www, mediante un navegador. Vos te creas una cuenta de usuario y el usuario y contraseña, ¿cierto? Y accedes mediante ellos a la nube. ¿Y qué servicios te ofrece la nube? Almacenamiento de archivos, por ejemplo, Google Drive te permite que vos almacenes documentos en la nube, pero también te ofrece diferentes programas, por eso hacía hincapié hoy que no solo es almacenamiento, sino también servicios. La nube te ofrece programas, vos podés, como dice aquí, editar información, editar imágenes, videos, audio, podés editar documentos, podés trabajar en la nube. O sea, la nube te ofrece editores de texto, planillas de cálculo, editores de imágenes, de sonido, de video, te ofrece también editores de páginas web, te ofrece muchos servicios y el almacenamiento de archivos e información. La nube aparentemente ha llegado para quedarse y es más seguro muchas veces almacenar información en la nube que en nuestras computadoras. ¿Por qué? Supongamos tu celular, vos tenés cargado 500 contactos y los tenés almacenados en la memoria del teléfono, pero el teléfono se te rompe y vos te compras uno nuevo. Tenés que cargar todos los contactos de vuelta uno por uno. En cambio, si vos tenés tus contactos sincronizados con una cuenta de correo en la nube, cuando cambias de teléfono, simplemente cargas tu cuenta de correo en el nuevo teléfono y todos tus contactos se sincronizan automáticamente desde la nube en tu teléfono. Así funciona la nube en todo. Podés tener tus documentos tanto en la nube como en tu computadora. Entonces, si algo falla o se te rompe de tu computadora, está almacenado en la nube. Y generalmente de la nube no se borra, no se pierde, porque la nube son un conjunto de servidores que funcionan en red y tienen protocolos específicos de seguridad de información que lo que hacen es tener muchas copias de la información en diferentes servidores y en diferentes discos rígidos. Entonces, si uno de ellos se rompe, se restaura la información de otros o se accede a la información de otros. Por eso la nube es tan segura. Bueno, hasta aquí hemos conversado hoy sobre la computación en la nube. Dejamos aquí y luego continuaremos hablando sobre redes digitales de información y algo más específico de algunos ejemplos de la computación en la nube. Bueno, que estés bien, hasta prontito y cualquier duda o consulta acordate que me escribís y conversamos.